Hola amigos del canal Dinámica Media en YouTube. Bueno, pues aquí traigo una ROM que es la OneAM Lite, la versión 7.2, basada en la última versión Android 4.3 oficial de Samsung. Aquí la tenemos, número de compilación OneAM Lite V7.2, y como veis está basada en la oficial de Samsung, pero con ciertas mejoras. Una buena opción para todos aquellos que queráis tener esta ROM, pero con ciertas mejoras. Es decir, ya estamos hablando de una ROM cocinada. Bueno, aparte de las mejoras que trae, como bueno, que viene ruteada, deodexada, etcétera, etcétera, y con ciertas mejoras para rendimiento, etcétera, viene con una cosa muy curiosa que otras ROMs no lo tienen, y es el OneAM Exposed, ¿vale? No es que venga incorporado en la ROM, sino que hay que instalarlo, pero bueno, en la página del autor tenéis el enlace para instalar el instalador Exposed y después el OneAM Exposed. Vale, ¿cómo lo instalamos? Bueno, pues en primer lugar tendríamos que instalar este programa, que es el instalador Exposed. Bueno, vamos a ir primero. Descargamos este programa, que tenéis el enlace, os dejaré el enlace también. Os dejaré primero el enlace a la ROM, en segundo lugar el enlace al instalador Exposed, que es el segundo programa que hay que instalar, y por último el OneAM Exposed lo podéis descargar de la Play Store, ¿vale? Este programa es gratuito y lo podéis descargar directamente de ahí. ¿Cómo configuramos esto? Bueno, pues entraríamos al instalador Exposed y después le daríamos a donde pone Framework. Le daríamos a instalar, a actualizar. Le damos permiso de root, le decimos aceptar. Entonces ahora habría que reiniciar. Antes de reiniciar vamos a activar ya el módulo del OneAM Exposed. Es decir, nos iríamos a la Play Store, vamos a hacerlo, descargaríamos el OneAM Exposed, que es este programa, lo descargamos, lo instalamos y después nos vamos a el instalador Exposed, que lo teníamos ahí, y activamos el módulo de ese programa. Es decir, el instalador Exposed es para añadir un montón de funcionalidades nuevas a nuestro terminal, y el OneAM Exposed es el programa propio que tiene esta ROM para poder hacerlo. Bueno, lo hemos activado y ahora ya sí reiniciamos el terminal. Reiniciar, por ejemplo, es el reinicio, que lo veis que es un reinicio normal. Pues una de las características que podemos añadir a nuestra ROM es que tenga un reinicio avanzado, es decir, que nos permita reiniciar en recovery, en modo download, etcétera, o el reinicio rápido también. También os pondré una lista de todos los programas, de todas las mejoras que se pueden hacer con el instalador Exposed. Bueno, de hecho tengo aquí la chuleta de todas las cosas que se pueden hacer y la verdad que es una auténtica barbaridad la de cosas que se pueden hacer. Bueno, yo os lo pondré todo en la descripción del vídeo para que sepáis todas esas cosas que se pueden hacer con el Exposed. Incluso haré una review, un vídeo en el que se trate solamente sobre el instalador Exposed y todas las ventajas y mejoras que trae. ¿Vale? Ahora mismo estamos con esta ROM porque esta ROM trae el OneAM Exposed, que es propio del desarrollador que la ha hecho, del que ha hecho esta ROM. Vamos a entrar entonces ahora a OneAM Exposed y aquí tenemos todas las cosas que podríamos cambiar. Son muchas. Por ejemplo, entramos en teléfono, habilitar botón de agregar llamada, deshabilitar tono incremental, grabar registro de llamadas, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, muchas cosas. Panel de notificación, tamaño del reloj, posición del reloj, etcétera, etcétera. Lo acerco para que lo veamos mejor. En sonido, deshabilitar advertencias, saltar pistas, etcétera, etcétera. Esto está muy bien, que es saltar pistas, es decir, cuando tenemos el reproductor funcionando y tenemos la pantalla así bloqueada, yo puedo con este botón o con este botón pasar las canciones, ¿vale? Y eso la verdad que cuando estamos usando el móvil como reproductor va estupendamente. Bueno, pues un sinfín de posibilidades que podemos hacer con este instalador Exposed. Poner la linterna, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que es para ponerse a verlo de arriba abajo y leérselo entero porque son infinidad de opciones. Ya os digo que tengo aquí la chuleta con todas las cosas que se pueden hacer.
grabación de llamadas, reboot recovery, hotboot, etcétera, etcétera, etcétera. Y son 2 hojas, ¿eh? O sea que hay un montón de opciones que se pueden cambiar con el instalador Exposed. Para instalar esta ROM, descargamos la ROM, la guardamos dentro de nuestra memoria interna o externa, nos vamos al recovery y desde ahí hacemos la instalación. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se haría la instalación de esta ROM. Volumen arriba, Home y Power. Cuando inicia soltamos este dedo, que es el del Power, porque si no se nos vuelve a reiniciar otra vez. Y ya entramos en el Recovery. Podéis tener este Recovery o cualquier otro. Yo tengo este porque antes tenía el Gogi Max kernel instalado y conservo el mismo Recovery. Pero no quiere decir que ahora tenga este kernel instalado, porque de hecho este kernel no funciona con las ROMs 4.3. Pero me da a mí en la nariz de que dentro de muy poco va a funcionar, porque Samsung ha liberado ya el código del kernel de la 4.3, con lo cual no tardarán mucho en hacer válido este kernel, que tiene dual boot, etcétera, para la 4.3. Bueno, nos iríamos a Wipe Factory Reset, Wipe Data Factory Reset, y lo hacemos. Después nos iríamos a donde pone Wipe Cache Partition, confirmamos. Después nos iríamos a donde pone avanzado, Wipe Dalvik Cache, confirmamos, volvemos atrás, es decir, hemos hecho los 3 wipes de siempre. Wipe Data Factory Reset, Wipe Cache Partition y en avanzado Dalvik Cache, Wipe Dalvik Cache. Y ahora nos iríamos a Mounts and Storage y nos iríamos a hacer un Format System, confirmamos. Ya lo tenemos. Y ahora, si tuviéramos un kernel customizado, lo que haríamos es, para más limpieza, pasaríamos el limpiador de kernel. Install zip from SD card, donde lo tengáis ubicado, ¿eh? Nos vamos a la externa, yo lo tengo dentro de la carpeta ROMs. Dentro de ROMs lo tengo en kernels, dentro de kernels en limpiadores. Y ahí lo tenemos. Bueno, me quito para que lo veáis. Ultimate Kernel Cleaning Script 1.0. Vale, pues entonces pasaríamos el limpiador de kernel, porque si vamos a cambiar de kernel, es decir, vamos a cambiar de versión de ROM y además de kernel, esto nos hace una limpieza y nos quita todo lo que tuviera el anterior kernel. Y ahora ya sí, nos iríamos a Install Zip from SD card. Nos iríamos después a donde pone externa o interna, dependiendo de dónde la tengáis. Yo la tengo dentro de ROMs. When I'm light, Vale, pues esta es la que tendremos que flashear. Esta es la ROM. Confirmamos y ya comienza la instalación de la ROM. En cuanto este proceso acabe, reiniciamos y listo. Muy recomendable, como digo siempre, hacer copia de la EFS. No hay que hacerla siempre ni todos los días, con que tengamos una copia es suficiente, ¿vale? Pero siempre, sobre todo, si no habéis hecho una copia previa y vais a instalar esto, sobre todo si cambiáis de versión. Bueno, sobre todo si cambiáis de versión, no siempre. Siempre que no tengamos una copia previa de la EFS, hay que hacerla sí o sí. Bueno, pues lo dejo instalando, que tarda un poquito, y reiniciando tardará luego un poquito más. Así que bueno, ya hemos visto la ROM, una muy buena ROM, y la verdad que lo del instalador Exposed y lo del OneAM Exposed es algo muy bueno, y la verdad que merece la pena probarlo. Bueno, pues un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.